escucharse. Estamos haciendo una prueba de sonido, pero creo que está bien, ¿verdad? Permítanme un momento para ubicarme aquí con los instrumentos. Bueno, buenos días hermanos y hermanas. Iglesia Montermón. Vamos hoy a tratar de sumergirnos en una verdad que podría transformar nuestras vidas. Si la creemos de corazón, podría transformar nuestras vidas. Permítame leer directamente Romanos 8:28, que dice de la siguiente manera: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Y yo les pregunto, ¿realmente nosotros creemos esto? Nosotros los cristianos, ¿realmente creemos esto? Creemos que todas las cosas, las buenas y las malas, las entendibles y las que no entendemos, están bajo el control de Dios, de nuestro Dios. ¿O solo lo decimos cuando las cosas nos van bien? Y partiendo de la consideración de lo que es ese versículo leído, hoy quiero que veamos tres verdades irrefutables, fundadas en la palabra de Dios, y que son las siguientes. La primera verdad es que Dios tiene control. Eso significa que Él es soberano y gobierna sobre toda la creación, incluyendo cada evento, cada circunstancia, pero eso no implica un control autoritario u opresivo, sino un dominio amoroso y sabio donde utiliza su poder para llevar a cabo sus propósitos eternos, que son siempre para el bien de aquellos que lo amamos. Él es el creador y gobernante supremo del universo. Su soberanía implica que Él tiene la autoridad y el poder para hacer lo que le plazca y que nada escapa a su control. Él es todopoderoso, dice la Biblia. Sabe todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que sucederá. Y está presente en todo lugar y tiempo. Estas características son la base de su capacidad para tener el control absoluto sobre todo el universo y todo lo existente. Dios no solo controla todo, sino que también tiene un plan y propósito para cada detalle de la creación. Y este plan se revela a lo largo de la historia y se manifiesta en la persona de su Hijo Jesucristo, quien murió para reconciliar a la humanidad con Él. Y creer, hermanos, que Dios tiene control implica confiar en su sabiduría, amor y poder, incluso en medio de circunstancias difíciles. La Biblia anima a los creyentes, nos anima a descansar en la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien, aunque no siempre entendamos sus caminos. La segunda verdad es que Dios tiene un propósito con usted y conmigo, lo cual significa que cada persona, incluyéndonos a los que estamos aquí, ha sido creada con una razón específica por Dios y que su vida tiene un significado y una dirección predeterminada por Él. Este propósito, en esencia, se relaciona con la glorificación de Dios y la búsqueda de una relación cada vez más perfecta con Él. Dios, al crearnos, tiene una intención específica en su mente. No somos producto de la casualidad, sino que fuimos diseñados con un propósito particular. Y eso implica que hay un plan divino para la vida suya, para la vida mía, un camino que si lo seguimos nos llevará a la plenitud y a una vida con significado. El propósito de Dios para nosotros incluye el deseo que desarrollemos un carácter lo más similar a Él posible, reflejando amor y buenas obras. Por eso, hermanos, Dios lo dota a cada uno de dones y talentos específicos para que los usemos en el cumplimiento de su propósito.
Pero aunque el propósito general de Dios es que lo glorifiquemos, también tenemos un propósito individual que requiere búsqueda, oración y estudio de las Escrituras. Y cuando vivimos de acuerdo al propósito de Dios, eso nos trae satisfacción, gozo y la certeza de estar en el camino correcto, en el sendero correcto. La tercera verdad es que Dios merece nuestra confianza. Y eso quiere decir que si creemos en su bondad, fidelidad y capacidad para guiarnos y ayudarnos en la vida, especialmente en momentos difíciles. Y eso implica depositar nuestra fe en Él, reconociendo que sus caminos son mejores que los nuestros y que podemos confiar en sus promesas y dirección, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Y confiar en Él, hermanos, significa creer en su palabra, reconociendo que las enseñanzas y promesas de Dios son verdaderas y teniendo certeza de que se cumplirán. Confiar en Él implica aceptar su voluntad, teniendo conocimiento de que Él tiene un plan y un propósito para nosotros, incluso si, como dije, no lo comprendemos por completo, y confiando que ese plan es para nuestro bien. Y confiar en Él significa también que busquemos su guía, pidiéndole siempre sabiduría y dirección en nuestras decisiones, confiando en que Él nos enrumbará por el sendero correcto. Y esa confianza requiere que nosotros enfrentemos los desafíos con fe, sabiendo que aunque enfrentemos dificultades, podemos contar con la presencia y el apoyo de Dios. Y finalmente, esa confianza significa vivir con gratitud, agradeciéndole a Dios por sus bendiciones, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. Hermanos y hermanas, partiendo de esas afirmaciones, vamos hoy a tratar de profundizar con base en pasajes bíblicos eso que hemos dicho. Vemos en la Biblia, mediante muchos pasajes, que se nos refuerza la enseñanza de que Dios tiene el control absoluto. Así, hermanos, vemos, si revisamos la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Repito, Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde leemos ese hermoso y reconfortante pasaje que dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ese versículo, hermanos, ese versículo nos enseña que Dios tiene planes de bienestar y esperanza para nosotros, incluso en medio de dificultades y pruebas. Nos asegura que Él no tiene intención ni propósito de causarnos daño, sino al contrario, de llevarnos a los que somos sus hijos a un futuro lleno de paz y de propósito. Este versículo, aunque estaba dirigido al pueblo de Israel en el contexto del exilio en Babilonia, también aplica a los creyentes de hoy. Nos recuerda que Dios conoce que Él conoce todo sobre nosotros y que su pensamiento hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal, y que Él nos dará un futuro y una esperanza. Y en la práctica, hermanos y hermanas, este versículo nos anima a lo siguiente: nos anima a confiar en Él, sabiendo que a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que Él tiene un plan para nosotros y que sus pensamientos son de bien. También nos insta a buscar a Dios en oración, confiando que Él nos guiará y nos dará la fortaleza para superar cualquier obstáculo, y nos dice
que debemos aguardar con esperanza el futuro que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, sabiendo que Él cumplirá sus promesas. En resumen, hermanos, la enseñanza principal de Jeremías 29:11 es que podemos confiar en los planes de Dios incluso cuando no los entendemos, porque Él tiene pensamientos de paz y bienestar para nosotros y un futuro lleno de esperanzas. Y partiendo de ese pasaje leído, vemos que Dios no dijo, yo espero tener buenos pensamientos hacia ustedes. Tampoco dijo, yo quiero tener buenos pensamientos hacia ustedes. No, Él dijo, yo sé, dijo. Y esa afirmación implica certeza divina, certeza absoluta, total seguridad. Esa frase, yo sé, no es simplemente una afirmación de conocimiento, sino una expresión de su soberanía, de su amor incondicional hacia su pueblo. Implica también que Dios está al tanto de cada detalle de la vida de sus hijos, de la vida nuestra, y que tiene planes definidos para cada uno de nosotros, y esos planes son para el bienestar bueno, para la cosa buena para nosotros. Podríamos ilustrar eso que ahora decimos imaginándonos a un arquitecto construyendo una inmensa catedral. Sus obreros, los trabajadores, los carpinteros, los albañiles, solo ven ladrillos, solo ven cemento, solo ven vigas, solo ven materiales. Pero el arquitecto ya ve el edificio terminado. Y hermanos, así es Dios con la vida de cada uno de nosotros. Nosotros vemos los problemas, vemos las circunstancias, pero Dios está viendo a ese ser terminado, a esa obra terminada. También podemos usar, para profundizar el tema que venimos desarrollando, el pasaje que está en Génesis 50:20. Génesis 50:20, que ya está en la pantalla, donde dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice la palabra. El contexto de ese versículo es la culminación de la historia de José en Egipto. ¿Recuerdan a José en la Biblia? Donde sus hermanos, temiendo su venganza, se presentan ante él para pedir perdón después de la muerte de su padre Jacob. José, en lugar de vengarse, revela su compasión y comprensión de que Dios había usado sus acciones maliciosas para llevar a cabo un plan mayor de salvación. Ese plan de Dios para José incluía muchos escalones, incluían traición, esclavitud, calumnia, prisión, y cada escalón de esos lo acercaba más al palacio del faraón. Y estoy seguro, segurísimo, que lo mismo va a ocurrirle a cada uno de ustedes. Ese sufrimiento, esa decepción, esa enfermedad, esa traición, esa escasez material, esa caída y cada una de esas vicisitudes que han pasado, que está pasando y que va a pasar, no son más que escalones que cada vez lo va a acercar más a usted, a ese lugar, a ese cumplimiento, a esa redención que el Señor nuestro Dios tiene para usted y para mí. Asimismo, la Biblia nos enseña que Dios trabaja muchas veces con nosotros en medio del dolor. Sí, Dios trabaja muchas veces con nosotros en medio del dolor. Quizás alguien aquí, alguno de ustedes diga: pastor, ¿cómo puede ser bueno que lo que estoy sufriendo? ¿Cómo puede ser bueno esa pérdida material o familiar que he pasado? ¿Cómo puede ser bueno este dolor que a nadie le deseo? Pero hermanos, para tratar de responder a esas preguntas, leamos Isaías 41:10. Repito, Isaías 41:10, que también de una manera perfecta, desde el punto de vista literario, según mi criterio, dice lo siguiente:
no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos y hermanas, Dios no promete evitar que tengamos que pasar por el valle o por el desierto, pero sí promete caminar con nosotros en él. Y así lo observamos en el Salmo 23:4, que dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra. El pasaje de Isaías 41:10 significa que Dios promete estar presente, fortalecer y ayudarnos en todo momento, pero en especial en momentos de miedo o dificultad, asegurándonos su apoyo constante y justo. Dios es un compañero constante en nuestra vida, que nos asegura que no estamos solos en medio de nuestras luchas y dificultades. Él es nuestro Dios, todopoderoso y cercano, que actúa como un apoyo firme y constante para nosotros, sus hijos, que nos da fuerza y valor para superar las dificultades y los desafíos de la vida. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el salmista en el Salmo ya leído 23:4 expresa una profunda confianza en la protección y compañía de Dios, incluso en las situaciones más difíciles o amenazantes de la vida. Indica que la presencia divina es suficiente para disipar el miedo y la ansiedad, incluso en la adversidad más increíble, como sería la muerte incluso. Esa frase que contiene ese Salmo 23:4, valle de sombra de muerte, simboliza momentos de gran dificultad, peligro o incluso la cercanía de la misma muerte física o espiritual. Es un lugar de oscuridad y servidumbre y temor, donde la persona se siente vulnerable y sola. Sin embargo, la frase clave es la promesa de que Dios está presente. Esta presencia es una fuente de consuelo, protección y fortaleza que nos permite superar el miedo y la adversidad. Y ese versículo nos recuerda que la presencia de Dios es una garantía de seguridad y protección, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida. No importa cuán difícil sea su situación, cuán grande sea su problema, cuán inmensa sea su carencia o el desafío que tiene, la confianza en Dios disipa el miedo y nos brinda paz. Y esa confianza y esa paz es la que hace a un hombre como Job, el cual seguro todos hemos escuchado hablar de él, decir, después de haberlo perdido todo, hijos, salud, riquezas y esposa, decir lo siguiente: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es que ese hombre, como vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 21, es el que, a pesar de sufrir pérdidas devastadoras, no maldice a Dios, sino que reconoce la soberanía de Dios. Esos versículos resaltan la fe inquebrantable de Job en medio del sufrimiento, mostrando que nuestro Dios es digno de adoración, tanto en la prosperidad como en la adversidad, de modo que ese pasaje nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme incluso en medio de la tormenta o atravesando el desierto. Permítame, hermanos, un momento nada más. Hermanos, continuamos, perdón. Y al final de esa historia de Job, tal como vemos en Job 42:10, Dios recompensa
esa confianza de Job, ya que dice la Biblia, Dios dio a Job el doble de lo que antes tenía, dice la palabra. También la Biblia nos enseña que la Biblia se activa cuando nos rendimos, y eso lo vemos al leer Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dicen lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esos versículos contienen una invitación para usted y para mí de que confiemos plenamente en Dios, reconociendo su sabiduría y dirección en todos los aspectos de nuestra vida. La primera parte de esos versículos, donde dice confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, nos anima a depender de Dios en lugar de nuestra propia comprensión limitada. La segunda parte, que dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, nos asegura que si buscamos su guía, Dios nos ayudará a tomar decisiones correctas y nos guiará por caminos seguros y fructíferos. No se trata solo de una confianza superficial, sino de una entrega completa, donde reconocemos que Dios tiene la sabiduría y el poder para guiarnos en la vida. Nuestra propia perspectiva y entendimiento son limitados. Depender solo de nuestras propias ideas nos puede llevar por caminos equivocados. Y este versículo nos recuerda que deben buscar la guía de Dios en lugar de aferrarnos a nuestra propia inteligencia. Y hermanos, reconocer a Dios implica buscar su voluntad y consejo en cada aspecto de nuestra vida, en las decisiones importantes y hasta en las pequeñas acciones de nuestra vida de cada día. Implica una búsqueda continua de su dirección. Si confiamos en Dios y buscamos su guía, Él nos promete que enderezará nuestros caminos, es decir, nos ayudará a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo a su voluntad, lo cual nos conducirá a un camino de bendición y de fe. Hermanos, este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, necesitamos grabarlo en nuestra mente y en nuestros corazones. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra de Dios. Pero hermanos, a propósito de eso que hemos leído, yo les pregunto, ¿en qué estás tratando de apoyarte hoy? ¿En qué estás tratando de apoyarte hoy? ¿En tus planes? ¿En tus ahorros? ¿En tus conexiones? ¿En su inteligencia? ¿En sus bienes? ¿En su sagacidad? ¿En su profesión u oficio? ¿En sus amigos? Si esa es la fuente de apoyo y confianza, yo les recuerdo que Dios, el único Dios, nos dice, confíen en mí, dice la palabra. Pero lamentablemente hoy muchas personas, incluso muchos cristianos, no confían suficientemente en Dios o del todo no confían, poniendo su confianza en otras cosas. Incluso son presa del miedo y del temor. Y revisando la Biblia, podemos observar y afirmar con certeza que la primera vez que ese término temor o miedo aparece en la Biblia es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10, que dicen lo siguiente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, dice. Ese pasaje nos muestra ese evento que ocurre después de que Adán y Eva desobedecen a Dios y caen en pecado. Y ahí observamos cómo a causa del pecado se introducen muchas cosas malas en la vida de todos los seres humanos. Y entre esas cosas, el miedo y el temor. Y desde ese momento, el miedo y el temor
han provocado que los seres humanos nos perdamos muchas cosas maravillosas, muchas bendiciones, siendo que hoy, como de seguro todos ustedes saben, vivimos en una sociedad y en un mundo con una gran inseguridad e incertidumbre, que a su vez nos lleva a tener mucho desánimo en el corazón. Hoy vemos que la gente tiene miedo de salir de su casa, miedo de salir a comprar al supermercado, miedo de vender, miedo de hablar, miedo de enfrentarse a la vida, y muchos tienen miedo de casi todo. Muchos tienen miedo del futuro, de qué va a pasar mañana. Muchos están temerosos por la inseguridad, tienen miedo de salir de sus casas a la calle. Hay gente que dice, no quiero conducir un vehículo porque me da miedo estrellarme. Hay gente que no se monta un avión porque dicen, me da miedo que se caiga. Hay gente que le da miedo hasta dormir porque temen no despertar en la mañana. La gente definitivamente, hermanos, tiene miedo. Y es por ese motivo que hoy quiero decirles que deben apropiarse de la fe y la confianza, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. El mismo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, nos dijo, según se ve en Mateo 28, versículos 19 y 20, lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ese versículo tiene un requisito para que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es que debemos guardar todas las cosas que Él nos enseñó. Y entonces estará con nosotros. Pero hermanos y hermanas, en el mundo y en este mismo lugar hay personas con miedo al pasado, con miedo al presente, con miedo al futuro, miedos por todo lado. Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo nos dijo, como vemos en Juan 14, 27, lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. De modo que el mismo Jesucristo nos dijo que no tuviéramos miedo. Y es que si algo desea nuestro Dios, es que usted y yo estemos tranquilos confiando en Él. La Biblia nos dice en Salmos 34, 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, dice la Biblia. También nos dice en el Salmo 121, versículos 1 y 2, lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice la Biblia. Y en el versículo 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia. Y el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y el siguiente versículo: he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y el siguiente versículo: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, dice la Biblia. Y el versículo 6 dice: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y el 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y el último dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Lo que se ocupa para el éxito, para salir adelante, para avanzar, para conquistar, es vencer el miedo, apoyándonos en las promesas de Dios. Pero hay personas que tienen miedo, como dije, de servir a Dios. Tienen miedo de recibir el Espíritu Santo. Existen personas que tienen miedo hasta de entregar su vida al Señor, porque dicen: ¿qué tal que me entregue y después me aparte? Dice. Seguro hay gente que tiene también miedo hasta de que oren por ellos, porque dicen: ¿y si oran por mí, qué va a pasar? Me voy a caer al piso, dicen muchos. Y muchas personas no predican, no cantan, no desarrollan sus talentos por miedo. Pero hoy, en esta mañana, vamos a ver cuál es el secreto para vencer el temor. Y es que la Biblia, que es la palabra de Dios, la espada
es el dicho que salió de la boca de Dios, como vemos en Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4, y esta predicación que es fundada en la palabra, estoy seguro que va a provocar en todos nosotros una salida inmediata a esa vida de temor, porque todos aquellos que tenemos una relación con Dios, todos los que somos sus hijos, tenemos que estar seguros. La Biblia muestra pasajes que contienen información valiosísima, que nos ayuda a guiarnos para no tener temor. Y son ejemplos de otros hombres guiados por Dios. Uno de esos hombres fue Josué, el cual fue el líder de Israel después de la muerte de Moisés. Previamente, Josué había servido como ayudante de Moisés, según ustedes ven en la Biblia, y exploró la tierra prometida con 2 espías y lideró a los judíos durante una batalla militar. Y su misión concreta fue guiar a los israelitas hasta la tierra de Canaán y hacer el reparto de la tierra. En la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, vemos cómo el mismo Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ese pasaje leído contiene ciertos requisitos que Dios puso a Josué, que son lineamientos o parámetros que Dios dio a ese caudillo bíblico y que se aplican, es decir, que son parámetros que dio Josué, pero que se aplican a nosotros, a ustedes. Y se trata de 4 órdenes esenciales para el éxito en la vida, tanto material como espiritual, en la vida matrimonial, en la vida académica, en la vida económica, en las situaciones materiales. Son 4 órdenes o puntos vitales. Dios le dijo a Josué, y hoy se le dice a ustedes que me están viendo: esfuérzate y sé valiente. Luego se le dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos y hermanas, si somos sus hijos, no debemos tener temor de nada, porque Dios, que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. No estamos solos, Él está con nosotros. Jesús está aquí. Aleluya. Demos un aplauso a Dios en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí. Si ustedes tienen miedo, quiero decirles que estén tranquilos. Jesús está aquí con nosotros y nada ni nadie nos va a dañar. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Por un camino saldrán contra nosotros y por 7 caminos subirán. Nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Y escúchenme atentos, por favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. He aquí, hoy estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque estemos afligidos y necesitados, Jehová piensa en nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El ladrón no vino sino a matar y hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Están en mis manos y nadie
los arrebatará. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Alguien puede dar un aplauso a Dios en esta mañana. Hermano y hermana, no sienta miedo, no va a quedar en vergüenza en el nombre de Jesús. Y creyendo su palabra, yo os digo con certeza que usted no va a quedar en derrota, no se va a dividir o fraccionar su familia, no se va a destruir tu casa, hermanos y hermanas. El temor nos bloquea, el temor nos paraliza y muchos no desarrollan sus talentos y dones y ministerios. Muchos se estancan espiritualmente por temor. Y hoy esta mañana voy a leerles un versículo que está en Lucas 19, 20, 23, que dice: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, dice. Entonces él le dijo, mal siervo, Jehová le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con sus intereses? Dice. Y ese pasaje nos muestra un hombre que tuvo miedo. Nuestro Dios le dio algo y él lo escondió en vez de multiplicarlo. Ese hombre no tuvo confianza en Dios ni fe y olvidó la promesa de que no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. La olvidó esa promesa. Dios dice, estoy contigo al entrar, al salir, al acostarte. No está la palabra en tu boca, yo las sé todas, dice, conozco tus pensamientos, sé cuántos cabellos hay en tu cabeza. Conozco el latido de tu corazón. Sé cuando estás triste, cuando estás alegre. Él lo sabe todo. Todo sobre nosotros, Él lo sabe y para siempre. Tenemos un Dios que lo sabe todo, hermanos y hermanas. Ese hombre del pasaje de Lucas que acabamos de leer, recibió un talento, algo valioso. Y al igual que a él, Dios nos ha entregado cosas especiales, pero a veces el miedo nos paraliza. El miedo nos bloquea y no llegamos a ejercer esos dones o talentos que Dios nos da. Mucha gente no desarrolla su ministerio por miedo y eso es terrible ante los ojos de Dios, porque Dios es el que todo nos lo da. Ese hombre, el pasaje leído, dice que tuvo miedo de Dios y por eso guardó lo que Dios le entregó. Y tenía una visión distorsionada de Dios como hombre tan severo, extremadamente severo. Pero esa visión es extremadamente equivocada porque nuestro Dios es generoso, es nuestro amigo y nuestro ayudador. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad y da semilla al que siembra y paga al que come. Hermanos y hermanas, lo que llega a su mesa cada día no es en realidad producto del sudor de su frente. Es que Dios es muy bueno y te lo da. El dinero que usted tiene hoy en su bolsillo es porque Dios lo ha puesto ahí en tu bolsillo. Hay gente que no ve la mano de Dios y dice, es que yo tengo, es que yo hice, pero se olvida que de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y todas las cosas en la vida. Y por eso no debemos tener miedo de nada, absolutamente. El miedo llevó a ese hombre de que hablamos a esconder lo que Dios le había dado. Lo escondió y esperó que el Señor viniera para devolvérselo intacto. Hay gente que quiere pasar la vida sin hacer nada aquí en la tierra. Es muy triste. Solo existieron, no vivieron realmente. Solo dejaron una herencia material, un negocio, un carro, una propiedad, una cuenta en el banco, muchas cosas materiales, pero no dejaron legados espirituales. Son cosas diferentes. Hay personas que solo dejan herencia material, pero no dejan herencias o legados espirituales.
Y la invitación que hoy yo quiero hacerles a ustedes es que nos liberemos del miedo y sirvamos a Dios con libertad y confianza. Hay personas, como dije, que no predican, que no evangelizan, que no sirven a la obra de Dios, lo cual implica falta de fe y confianza en Dios. Lo importante es confiar en Dios y recordar que la palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Cada uno debe confiar en Él. Cada uno de nosotros debe confiar en el Señor. Él abre caminos, Él abre puertas. El Señor no está muerto, Él está vivo y Él todo lo puede, Él todo lo hace. Para Él no hay nada imposible. Él es capaz de hacer lo imposible. Y hoy y por siempre, hermano y hermana, no entierre el talento, no entierre lo que Dios le dio. Debemos liberarnos del miedo. Debemos sepultar ese miedo, ese terror, eso que te imposibilita. Debemos dar un paso adelante, orando primero, y estoy seguro que Dios va a hacer lo que para nosotros parece difícil o imposible. Y hermanos, contrario al temor es la fe. Fe es la cara opuesta de la fe. La Biblia nos muestra que las personas que han tenido fe se han esforzado hasta obtener la respuesta de Dios. La realidad es que siempre los seres humanos queremos ser escuchados y ser atendidos, y deseamos que Dios nos defina ya, ojalá, la inquietud, la sanidad o la petición. Y estoy seguro, hermanos, que estamos en el lugar correcto hoy para exponerle a Dios todas nuestras peticiones, y que nuestro Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Por ese motivo, hoy, conjuntamente con la referencia al temor, quiero darles un mensaje adicional para que ustedes lo reciban con toda su alma y lo pongan en práctica. Quiero referirme a algunos aspectos necesarios para obtener una respuesta de Dios. Porque hay personas que se quedan varados en el camino, que no persisten en el propósito, y por ello no logran, no alcanzan recibir la respuesta de Dios. Y creo, hermanos, que para que los cristianos reciban las promesas que la Biblia nos dice, hay dos factores. Uno es la intervención de Dios, y la otra parte es lo que debe poner el ser humano. Las personas que logran respuestas de la parte de Dios son personas muy persistentes, son personas que no desmayan en su propósito, que aunque tengan obstáculos saben sortear esos obstáculos y avanzar hasta llegar donde el que tiene la solución, Dios, y nos soluciona todo. Y la oración siempre es el vehículo que nos lleva a Dios. La oración, no importa quién pida, la oración no tiene exclusiones para nadie. La oración siempre nos acercará al Señor, a quien lo necesita. Pide y el Señor dará respuesta. Por eso aquí no hay distingo, ni clases, ni geografía. Usted o yo podemos pedir desde un barco, o desde una montaña, o desde un templo como este. No importa dónde estemos. Lo importante es que Dios esté. Y si Dios está, sucederá porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Amén. Mirando, hermanos, la Biblia, encontré, con respecto a eso que venimos hablando, ejemplos de respuestas a personas que, si ustedes las ven, por su condición, por su nacionalidad, por su origen, no tenían nada que ver ni con Israel, ni con la iglesia, ni con los elegidos. Simplemente eran personas del común, gente que tenía una situación, que le expresaron a Dios algo y lucharon hasta obtener esa respuesta. Y yo digo, si la gente que no tiene el credencial de cristiano, que no era seguidor de Cristo, que no era judío, que no tenía las condiciones o la convicción que usted y yo tenemos como hijos de Dios, y lo hicieron y lo lograron, si lograron una bendición de Dios, ¿cuánto más nosotros? Imagínense, hermanos, que la Biblia dice que vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre os dará lo que les pida? Y yo les digo que en esta mañana lo que usted pida será recibido de parte del Señor. La Biblia nos muestra a una mujer
que vive en una casa ajena. Pongan atención, esta señora no es israelita, es egipcia. Ella vive allí por un tiempo, como criada, como sierva. Y de repente en ella sucede algo que no estaba dentro de sus planes. Vive en una casa del señor Abraham y de la señora Sara, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. Me imagino que han oído hablar de ellos. Y Sara, como ustedes saben, era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Y entonces esa criada vive un tiempo ahí, casi una década, dice la Biblia. Habla de 10 años la Biblia, que estuvo ahí viviendo en esa casa, en esa tienda, más bien para ser precisos. Y de repente, como Sara no puede tener hijos, aunque la promesa estaba dada para Sara, Sara tenía la promesa, pero no creyó en esa promesa. Y entonces esa criada que no tiene promesa, pero que creyó en algún momento en que Dios pueda hacer cosas, hizo cosas increíbles. Nos pasa a nosotros, que hay gente que cree más que nosotros, pero aquí el privilegio lo tenemos los que estamos en este lugar. Y estoy seguro que el Señor va a hacer cosas maravillosas a favor de todos los que aquí estamos, porque nosotros le pedimos con todo el corazón. Esa criada Agar, así se llamaba, sí creyó en Dios. En el relato bíblico, específicamente en Génesis 16, versículos 8 al 13, vemos que Agar se refiere a Dios como el Dios que ve, reconociendo que Él la había visto en su situación de angustia y desesperación. Además, después de que Dios le promete descendencia a través de Ismael y le indica que regrese a la casa de Abraham, y Agar obedece, demostrando su fe en la promesa de Dios, a él se le solucionaron las cosas. Hermanos, las promesas de Dios para usted y para mí, como hijos de Dios, esas promesas abundan. Sara desistió de la promesa y le dijo a Abraham: allégate a la sierva. Es decir, Sara autoriza a Abraham y tiene relaciones con la sierva y ella queda embarazada. De ahí nace Ismael, el hijo de la esclava, y luego nace el hijo de la libre, el hijo de la promesa, lo cual deriva en una situación muy dramática, caótica, y permanece hasta el día de hoy, y la estamos viendo todavía, ¿sí? Pero lo que quiero decirles con fundamento en esto es que llegó el momento en que la promesa de Dios se cumplió en Sara, porque lo que Dios dice se hace y se cumple. Y yo les digo en esta mañana que ustedes, por encima de sus dificultades, de sus ansiedades, de su adversidad, de su enfermedad, de su dolor, de su escasez, más allá de lo imprevisto o de la frustración que están viviendo, lo que Dios ha dicho y prometido se cumplirá al pie de la letra. Estoy seguro que vamos en este día a orar hasta recibir la respuesta que estamos buscando. Hermanos, la promesa estaba dada a Abraham y nació su hijo Isaac, como dije, y entonces comenzó una contención entre Sara y la criada, algo muy incómodo, a tal grado que ahora Sara le dice a Abraham: despide a la sierva, no la quiero tener cerca, me fastidia, me molesta su presencia, y también me fastidia el muchacho Ismael, yo quiero que lo despaches. Y Abraham se levantó, preparó la provisión para ellos, hizo todo lo que correspondía y le dice a Agar: tienes que irte de casa, ya mi esposa no resiste tu presencia aquí. Entonces Agar se va con su muchacho y la provisión duró poco en el desierto. Ella se sostuvo por espacio de unos días en el desierto, pero llegó el momento en donde todo se terminó, donde todo acabó para ella, y sencillamente cuando la provisión termina en un desierto, solo resta esperar la muerte. Eso es lo que se piensa. Ella es muy consciente, Agar, de esa situación que vive, pero dice la Biblia que tomó al muchacho y lo puso a la distancia, dijo: no veré cuando muera. Y volviendo al presente, hermanos, y volviendo aquí y hoy, yo digo que quizás alguien hoy está creyendo que su situación, que su problema, que su angustia, que su esclavitud va a empeorar. Y como hizo aquella esclava, tal vez usted desea entregarse al final a la muerte.
Pero lo que usted debe saber es que Dios todavía tiene control y siempre tiene control. Y yo le digo a la iglesia Monte Hermón esta mañana, Dios también tiene el control, siempre lo tendrá. Algunos quizás están aquí muertos de cansancio ya, otros de fatiga, de angustia, desesperanza, llenos de problemas. Pero quiere decirles que todavía Dios responde la petición de su pueblo y siempre la responderá. Agar puso a su hijo a un tiro de distancia. Ella dijo, no ve cuando muera. El muchacho sintió fatiga y de repente lloró. Y a mí la verdad es que me emociona lo que dice la Biblia, que Dios escuchó la voz del muchacho, de Ismael. Dios todavía escucha hasta lo último, hasta el último momento, cuando ya no había recursos, cuando ya no había provisión, cuando ya no había esperanza, cuando ya no tengas casa, como le ocurrió a Agar, cuando no tengas nada, cuando no tengas a Sara ni a Abraham cerca, pero sí tienes a Dios cerca. Yo quiero decirle que si en este momento, en este día, lo único que tienes es a Dios, si Dios es lo único que tienes, eso es suficiente. Y eso es suficiente, es mayoría para usted y es mayoría y suficiente para mí. Dios es nuestra suficiencia, hoy y siempre lo será. No debemos desmayar hasta obtener la respuesta. Dios siempre tiene respuestas. Y de nuevo, volviendo a la esclava Agar en medio del desierto, sabemos que Dios proveyó una fuente de agua para que de ella y el muchacho bebieran. Hermanos y hermanas, el agua es tipo de vida. Ella estaba ya programada para morirse y para que se muriera su hijo. Pero eso no estaba en el plan de Dios. Yo hoy quiero decirles a usted, quiero decirles como siervo del Señor a ustedes, que de eso no te vas a morir. Dios todavía tiene algo preparado para ti. Y cuando hablo de morir, no es solo de muerte física, sino de muerte espiritual. Porque seguro aquí hay gente que no ha podido conectarse correctamente con Dios. Hay personas que están viviendo su último momento, su último instante. Hay gente diciendo, ese no va a aguantar, ese tarde que temprano da media vuelta y se regresa al mundo. Pero hoy quiero decirles que Dios tiene preparado todavía una fuente inagotable de agua para darle agua al que cree en Él, para el que cree en Jesucristo. Aunque estés muerto, vivirás, dice. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, adoremos a Dios, démosle gracias por su bondad. Tenemos que clamar todos los días, tenemos que pedir y seguir luchando hasta el final por la bendición. Yo la verdad no conozco la situación exacta de cada uno, no conozco su problema, si es familiar, si es económico, si es emocional, si es espiritual, si es de salud, pero sí sé que aquí hay uno que lo sabe todo. Hermanos y hermanas, vuelvo a repetirles, al igual que al muchacho Ismael, a usted Dios le dará respuestas. Así es Dios. Su misericordia se extiende hasta usted desde siempre y para siempre, y en especial en esta mañana. Seguro aquí hay gente confundida, hay gente que no ha actuado bien, que viene de una situación muy crítica, muy angustiosa, gente que su vida no es recta delante de Dios, pero está aquí esta mañana por algún motivo especial de Dios, por el motivo correcto de Dios. La Biblia también nos muestra el caso de otra señora que tiene una petición y sabe que el único que le puede responder es Dios. Esa historia está en Mateo 15, versículos 22 al 28. Ese pasaje podemos leer y que dice lo siguiente: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió: Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, sí,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Vemos en este pasaje cómo esa mujer cananea expone su problema al Señor con un tono que ahora pensamos de parte de Jesús que podría ser ofensivo. Le dice: no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Escúchenme, pero esa mujer ni siquiera esa ofensa la hizo desistir del propósito. Yo quiero que hoy en esta mañana nada interrumpa el propósito que Dios tiene con usted. Esa mujer sabe que en Jesús estaba la respuesta y va a pedirla hasta que suceda. Cualquiera de nosotros, su ego, su orgullo, su arrogancia, su altivez, seguramente hubiera dicho: ¿y este qué se cree? ¿Qué se ha creído para que me trate así? Seguro muchos se hubieran dado media vuelta y se hubieran regresado a casa. Pero es que para que recibir la respuesta de Dios hay que bajar la cabeza. Y esa verdad es para cada uno de nosotros. Para recibir la respuesta de Dios tenemos que bajar la cabeza, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Pero en esta historia, la señora fue tratada prácticamente de perrillo. Jesucristo no le dijo hija, sino le dijo: no es lícito echar el pan de los hijos y darse a los perrillos. Eso dijo Jesús. Pero esa mujer de seguro se dijo a sí misma: eso es verdad, pero no se sintió mal, porque ella conocía su realidad, que no era judía. Pero respondió: pero aún los perrillos se pueden comer las migajas que caen de la mesa. Qué fortaleza, hermanos, qué fuerza interna, qué decisión. Eso sorprendió a Jesucristo. Al menos una migaja, a eso aspiraba ella, al menos una migaja. Pero yo le doy a usted hoy un mensaje: las migajas no son para nosotros, para nosotros es el pan de la mesa y está servido aquí para los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios porque lo hemos recibido a Él. Amén. Estamos sentados a la mesa, pero muchos no valoran eso, hermanos y hermanas. Entonces tenemos, hermanos y hermanas, que reconocer que, hermanos, Dios lo es todo en nuestras vidas, que Él es el Todopoderoso y que Él puede y quiere hacer todo el bien que necesitamos en nuestra vida y que le pedimos, hermanos y hermanas. Aquí termina, hermanos, mi predicación. Una predicación que muestra, como dije, dos caras. La primera, la cara de la confianza, y la otra, la cara del temor humano. Yo les digo: escojan la buena parte, que es la parte de la confianza en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga todos los días de su vida.